Que el cambio climático es un tema de decisiones que hacemos con nuestras finanzas, de qué hacemos con la gente que trabaja en nuestras organizaciones y de qué hacemos con el tipo de bienes y servicios que producimos, ¿verdad? Y yo creo que aquí podemos estar de acuerdo de quienes toman más decisiones a una mayor velocidad y en contextos con mayor incertidumbre durante muchísima parte de la historia humana son las empresas. Empresas de diferentes formas, como ustedes lo quieran, organizaciones que producen y brindan bienes, servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cambio climático? El cambio climático viene a añadir una dimensión adicional de esta incertidumbre que las organizaciones del sector privado han siempre tratado de manejar en su día a día, ¿verdad? Y sabemos muy bien que dependiendo de la sofisticación de estas organizaciones, ellos tienen más o menos procesos estratégicos para mantener su posición competitiva, tienen procesos de planificación y derivado de esos procesos de planificación también tienen estrategias de mitigación y de gestión de ese riesgo, ¿verdad? Como también tienen una serie de mecanismos para trasladar ciertos riesgos que no pueden gestionar hacia otros elementos a través de seguros y otra serie de servicios, ¿verdad? Entonces resulta que en un proyecto que empezó a diseñar la Escuela de Negocios INCAE en Centroamérica con apoyo del GIZ, básicamente vendió la idea de que las empresas no iban a entender por sí mismas la necesidad de adaptarse al cambio climático. Las necesidades de mitigación eran bastante tangibles, ¿verdad? En el caso específico, por ejemplo, de Costa Rica, habían señales de política pública con el tema de carbono neutralidad. Y ya se estaban haciendo bastante evidentes las posibles ganancias de coeficiencia que podían ganar las empresas agroindustriales, inclusive algunas de servicios, ¿verdad? Comentaba ayer con algunos colegas que hay muchas empresas en la industria turística de mi país, que es muy grande, que todas son carbono neutral, ¿verdad? Entonces es un proceso que se dio más fácil, pero la adaptación no. Por ende necesitábamos generar un poco esa palanca, ese impulso para crear una bola de nieve en Centroamérica que permitiera que las empresas pusieran a trabajar esa maquinaria de planeación y de gestión del riesgo en función de la adaptación, ¿verdad? Pero para eso entonces primero se empezó con una encuesta para ver realmente cuál era la percepción que había en función del cambio climático, ¿verdad? Una encuesta hecha en términos de muy ejecutiva, muy en términos de tomadores de decisiones en la alta dirección de organizaciones de diferentes sectores, incluyendo desde luego empresas de la industria agroalimentaria. Y la gran conclusión era que ellos creían en el cambio climático. No tenemos ese montón de skeptics que hay en otras dimensiones, pero simplemente no saben cómo gestionarlo, ¿verdad? Entonces sabían que parte de esa responsabilidad de gestión del cambio climático les iba a tocar. No estaban solamente esperando de forma reactiva a que el gobierno o las ONGs hicieran algo, sino que querían tomar parte, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Yo sé cómo gestionar la logística, sé cómo gestionar un inventario, sé cómo gestionar una marca, pero ¿cómo gestiono yo la adaptación al cambio climático? ¿Verdad? Entonces, básicamente en ese proceso lo que se empezó a hacer fue una recopilación de diferentes herramientas que ya existían en países con entornos de negocios más desarrollados y tratar de ajustarlos, no solo a nivel de lenguaje, de idioma, estrictamente hablando, sino a nivel de la forma en la que las organizaciones del sector privado se estructuran en nuestros países, en organizaciones funcionales más básicas, las finanzas, la estrategia, la planificación, los recursos humanos, la logística o gestión de operaciones, entre otros, y por supuesto la gestión de marca, que es importantísimo en muchas de las cadenas agroalimentarias, ¿verdad? Entonces se utilizó como base una herramienta desarrollada por el Centro de Cambio Climático de la Universidad de Oxford, que se llama BACLIAT. Más o menos el acrónimo lo que quiere decir es herramienta rápida para la toma de decisiones de negocio ante cambio climático, ¿verdad? Entonces se hizo la herramienta adaptarse. Es la herramienta que se empezó a aplicar en conjunto con el músculo y el apoyo de las organizaciones de responsabilidad social de Centroamérica para empezar a acompañar y llevar de la mano a esas empresas líderes que dieron ese paso adelante y decir, bueno, prueben conmigo, me interesa, yo siento que yo tengo un riesgo, me siento vulnerable, siento que estoy expuesto, soy sensible, sin utilizar ese lenguaje,
pero esa era su definición y bueno, fueron adelante, ¿verdad? Entonces hubo empresas del sector turístico, hubo empresas del sector agroalimentario, como un caso que voy a relatar un poquito ahora, de Chiles de Nicaragua, hasta organizaciones monstruosas en términos de capacidad operativa y de tamaño como Copa Airlines también, ¿verdad? Sumamente expuesta, tiene un aeropuerto donde lo separa del Pacífico, es un manglar que cada vez va reduciéndose, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces fueron aplicando esta herramienta que justamente empieza y se basa en la capacidad local de tener, por lo menos a grosso modo, escenarios o las variables más importantes a nivel de exposición, ¿verdad? Con respecto a territorio, con respecto a temperatura, precipitación, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, en conjunto con las autoridades locales, ¿verdad?, se les exponía a nivel de un taller, primero a nivel general con representantes de todas las empresas y luego a lo interno de la empresa, con la alta dirección de la empresa a nivel de las diferentes áreas funcionales, se exponía ese escenario, digámoslo así, de variabilidad climática actual, para que ellos mismos pudieran entonces, en sus propias palabras y con base en esa organización de áreas funcionales y de productos, inclusive algunas se adaptaron por productos, empezaron a identificar cuáles eran los principales impactos que ellos sentían en su condición operativa actual, dadas las condiciones de vulnerabilidad persistentes, ¿verdad? Y luego se seguía entonces a lo que era ya el análisis de vulnerabilidad futura, de nuevo utilizando las capacidades que con mayor o menor precisión ya existen de escenarios y de predicciones para la gran mayoría de nuestros países, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con un grado de incertidumbre, todos sabemos que pueden haber modelos mejorables y demás, pero resulta que si bien eso puede ser un problema para quienes trabajan un poco más en la parte científica, para el sector privado no lo es, no es un problema, en el sentido de que ya ellos están acostumbrados a que les den las cosas más o menos. O sea, el sector privado está acostumbrado a que nunca va a tener esa información exacta, entonces tiene que trabajar en rangos de incertidumbre y adaptar la operación, los objetivos y los activos en función de esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, primera lección relativamente paradójica para quienes hemos trabajado en cambio climático, pero sumamente leccionadora a la hora de escalar estos procesos. No necesitamos de las proyecciones climáticas perfectas para empezar a vincular y atraer al sector privado, ¿verdad? ¿Cómo se empezó entonces a priorizar esto? Se empezó a hacer matrices de riesgo relativamente, con la metodología de matriz de riesgo relativamente sencilla, ¿verdad?, donde ponemos en un lado probabilidad de impacto y en otro severidad de ocurrencia, y íbamos dándole una puntuación numérica para ir cuantificando cada uno de esos riesgos a lo interno de esa matriz de impacto, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde hago un stand-by. Este proyecto llegó hasta ahí, hasta esa parte, ¿verdad?, donde se identificaba la vulnerabilidad futura en función del lenguaje de la organización, de esos riesgos u oportunidades que podían encontrar en las diferentes áreas funcionales, pero hasta ese momento el proyecto no dio el seguimiento a cómo las empresas, una vez tenían todo esto, iban a hacer la operacionalización formal de esto en un plan estratégico, en un plan de operación de cada una de las áreas funcionales, ¿verdad? Y es entonces ahí donde actualmente en SIMS, que sí trabajamos muy enfocado en cadenas de valor agroalimentarias, especialmente las basadas en pequeños productores, empezamos a decir, bueno, tratemos de utilizar más herramientas, siempre en el área de la gestión de negocios, para ir llevando esto más hacia adentro, ¿verdad? Y el principio orientador de esto es justamente hacer o utilizar una metodología que no agregue trabajo a los tomadores de decisión. A los tomadores de decisión no les gusta ver el cambio climático, en general, iniciativas de sostenibilidad, como algo más que la empresa les viene a poner encima, sino, por el contrario, que genere una forma de hacer las cosas distintas, las cosas que ya hacen y con las que ya tienen una responsabilidad estratégica distinta, ¿verdad? Entonces encontramos que después del proceso de Baclia, de ese análisis de vulnerabilidad futura, podíamos pasar a un concepto ya relativamente conocido en algunas industrias que dependen mucho de la logística y que viene de este concepto también de la manufactura just in time, ¿verdad?
que es el análisis a través de un plan de continuidad de negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir plan de continuidad de negocios? Hacer la lógica de, ante ese escenario de vulnerabilidad futura, con eventos identificados y priorizados, ¿qué es lo que tengo que hacer yo diferente, incremental, o qué recursos adicionales tengo yo que hacer en caso de empezar a enfrentar X o Y impacto? De manera tal que lo que yo ya hago, lo voy a poder empezar a hacer diferente o con una mayor plasticidad, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue empezar y eso es un caso específico de un grupo de estudio del INCAE que con base en esta herramienta aprovechó la disponibilidad y el avance que ya había hecho en Bacliat Copa Airlines y empezó a identificar con varios de sus gerentes, de sus directores y de mandos medios, a identificar respuestas a impactos específicos, ¿verdad? En su propia área de acción, ¿verdad? Ante una serie de eventos priorizados, ¿verdad? De manera tal que tenían entonces, a nivel de un plan operativo, instrumento más que convencional en todas las empresas, tenían el impacto, tenían el nivel de prioridad, si era una gestión activa o si era una gestión pasiva, o si más bien realmente no podían hacer nada, ya eso estaba muy abajo en la matriz de prioridades. Tenían las actividades que tenían que hacer de forma distinta y tenían los recursos adicionales y los costos de esos recursos adicionales en los que tenían que incurrir o someter a aprobación para inversión en capital expenditure, etcétera, para poder cumplir con el escenario de vulnerabilidad propuesto en este Business Continuity Plan, ¿verdad? Y interesante también la regla en este ejercicio es que se logró montar un escenario de una regla de decisión, ¿verdad? Una regla de decisión para ayudar a quienes aprueban los procesos de inversión en capital tanto en activo fijo como en capital de trabajo para la adaptación, empezar a cuantificar cuáles eran las pérdidas en el core business, en el centro del negocio, si algunos de esos eventos ocurrían en cierta frecuencia, ¿verdad? Evidentemente, puede que en el caso de Copa fuera relativamente más fácil porque ya tienen una serie de registros de datos para otras actividades, ¿verdad? Pero la lógica no tiene por qué ser más compleja en organizaciones más pequeñas. Probablemente en organizaciones más pequeñas también se pueda detallar de manera más fácil y más expedita ciertos costos, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, se empezó a preguntar a estas diferentes personas dentro de la organización, ¿cuánto pierden ustedes, por ejemplo? ¿Cuánto pierde su operación? ¿O cuánto deja de ganar, dependiendo si es un centro de ingresos o de costos? ¿Cuánto dejan de ganar o pierden por cada hora de atraso de un vuelo? ¿Verdad? Tanto, son $11,000. Ok. ¿Cuántas de esas cancelaciones de vuelos que tienen en el hub de Panamá, que es sumamente expuesto, son por fenómenos climáticos, ya sea extremos o fenómenos de la variabilidad regular? Tal porcentaje. Boom. Tenemos un dato. Ok. ¿Cuántos vuelos se cancelan por causas de fuerza mayor climáticas? Tantos. ¿Cuánto vale cada vuelo? Sí, vale $60,000. Cada vuelo, y eso se encadena, porque cancelar un vuelo cuando tenés un sistema en hub, cancela más de uno, definitivamente, ¿verdad? Y a esto le logramos asociar con un software de riesgo la probabilidad de ocurrencia. Entonces teníamos un valor esperado más allá que un promedio, ¿verdad? Que el promedio, como bien sabemos, cuando uno lo va a buscar al campo o a la calle, el promedio no existe, ¿verdad? Pero la variabilidad sí nos da una idea de qué tan vulnerable es o qué tan pronto puede ocurrir ese evento específico. Entonces ya esto sí se convirtió en una herramienta que los tomadores de decisiones, en la alta gerencia, los mandos medios de las organizaciones, pueden efectivamente integrar en sus planes operativos, ¿verdad? Porque ya hay montos asignados, hay actividades específicas asignadas o delimitadas ante ese objetivo de ser más resiliente o de que la operación no sufra ante eventos específicos dada esta regla de costo-beneficio, se puede cuantificar y defender mucho mejor inversiones ya que son, por decirlo así, previstas para poder apuntalar ese plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Y lo último es que, bueno, nada más aquí rápidamente, sé que no se va a ver mucho, pero
Ahí están algunos de los fenómenos que ellos escogieron, algunos climáticos, otros fenómenos que no son de origen climático, pero que también causan impactos a nivel de emergencia, digámoslo así. Y entonces empezó a generar la matriz de impacto probabilidad con cada uno de esos impactos, y se empezaba a generar para cada una de las gerencias dentro de una vicepresidencia de operaciones los efectos asociados a las respuestas de negocio, la priorización y el nivel de gestión que tenía que tener. Aquí en la presentación, de hecho, falta la columna adicional que tiene que ver con los costos. Obviamente, era un primer ejercicio, no todos los business responses ya tenían asignadas costos, pero la mayoría sí, porque venían de elementos que ya ellos tenían muy en la mano. Sí, ya sabían qué necesitaban y ya sabían cuánto costaba poner 3 escaleras más en el aeropuerto secundario. Entonces, las respuestas de negocios de repente ahí están. No es ciencia de cohetes, sino que es aterrizarlas en una herramienta que se parezca a lo que ellos siempre han estado utilizando, ¿verdad? Y lo importante, y el mensaje final quizás es, o sea, nosotros creemos firmemente de que este tipo de approach no tiene por qué ser una cuestión que solo se pueda hacer a nivel de una organización grande, ¿verdad? Ya sea... Estos de aquí se asignan según... Es subjetivo. O sea, lo asignas sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que por eso ese análisis de vulnerabilidad, claro, lo importante es eso, tener un taller muy bien guiado, ¿verdad? Muy bien facilitado para poder ir consensuando eso, entre tomadores de decisiones de diferentes áreas funcionales de las organizaciones, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que lo hace, lo que le da ese valor, ¿verdad? Al final, de nuevo, en el sector privado, muchas decisiones de negocio se toman con algo de información y cada vez se trata de tener más información, pero mucho es el famoso business sense, ¿verdad? Que no deja de ser relevante y no deja de tener un impacto en la competitividad. Y lo último justamente tiene que ver con el caso específico de la empresa Chiles de Nicaragua. Chiles de Nicaragua es uno de los principales proveedores de pasta de Chile para la empresa Tabasco de Estados Unidos, que todos conocemos muy bien por su marca. Evidentemente, hay una relación importante aquí con una marca global, ¿verdad? Una marca global que ejerce una serie de presiones, donde la marca no se puede erosionar porque no hay Chile o porque el Chile empieza a saber diferente, y donde en contraposición a lo que podríamos creer, la cadena no es tan global. Sí hay una cierta dependencia de abastecerse de ciertas regiones específicas, a como ya empieza a pasar también en ciertas cadenas de especialidad, como en el caso de café y cacao, ¿verdad? Ya hay empresas que por su propia estrategia de diferenciación ya se han de alguna manera casado con ciertos orígenes o con ciertas calidades y se ven amenazadas en el contexto de cambio climático. Entonces esta organización, básicamente siendo una organización de menos de 20 personas, una empresa familiar, pero ya con ese nivel de internacionalización, ¿verdad? Dijo, no, a mí me interesa porque yo no puedo, ante los eventos que ya he pasado, yo no puedo darme el lujo de cortar esa relación con Tabasco. Básicamente dejo sin trabajo a cientos de productores, más a todo el staff de la planta de procesamiento. Y ellos habían tenido ya pérdidas por $40,000, por ejemplo, por una crecida de ríos, simplemente porque el producto no pudo llegar a tiempo, ¿verdad? Aunque era producto de calidad, cosechaba a tiempo, etc. Y también estaban viendo que en periodos muy secos, bajo el ciclo de cultivo tradicional, ya la calidad del producto no era la misma. El chile no se estaba llenando bien, se pagaba por peso, etc. Entonces ya estaba generando toda una serie de conflictos, salud, a nivel, digámoslo así, en dos puntos calientes del negocio, en la parte de calidad de insumos y en la parte ya de logística, que sí afectaba directamente los contratos que la marca tiene con ellos, ¿verdad? Y $40,000 en una empresa de 15, 16 personas es muchísimo dinero, definitivamente. Entonces ellos, con ayuda de ese proyecto inicial, empezaron a aplicar esta herramienta, ese análisis de vulnerabilidad futura, y manos a la obra. Ellos hicieron de manera, digámoslo así, ad hoc, montaron su plan de continuidad de negocios, ¿verdad?
rapidito empezaron a hacer grupos de capacitación a los productores, diciéndoles cómo les iba a afectar el cambio climático. Hicieron como que sus propias mini backlights con productores en las regiones, ¿verdad? Entonces fue mucho más fácil para ellos hacer que su propio equipo, en conjunto con los productores, pudieran, por ejemplo, instalar mulch en las hileras de producción de chile, que se empezaron a utilizar ciertos invernaderos relativamente baratos para también controlar el tema de la humedad y la temperatura, y también empezaron a revisar las zonas digamos, como que cambiar ciertas parcelas para otras parcelas en otros lados, incluso a veces en otros municipios, empezar a desarrollarlas con otros productores nuevos, justamente como contingencia a no tener los volúmenes necesarios de una zona que ya estén, de la que ya se estén proveyendo, ¿verdad? Por ambos extremos, por sequías muy persistentes o por inundaciones de llenado ultra rápido. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, desarrollaron una comunicación vía celular con los productores, donde ya ellos tenían, inclusive compraron 2 vehículos 4x4 grandes, para si el productor les decía, no, miren, ya no voy a poder pasar, el producto no va a poder salir, inmediatamente ellos se iban y traían el producto. O sea, el producto ya no se perdía por eso, ya estaba la respuesta lista, por decirlo así, ¿verdad? Hay otras respuestas ahí. Yo también a través de Azocam les voy a hacer llegar una ficha técnica que hay específicamente con el caso de chiles de Nicaragua, que creo que es definitivamente el que es más inspirador en este ámbito, y nada, básicamente esa es la forma que estamos proponiendo. Los casos que has mencionado, en el de Copa y en el de Tabasco, ¿cuál ha sido su rol como SIM? ¿Qué hace SIM? No, el rol como SIMS es justamente liderar este proceso, ser como el puente, ¿verdad? Que puede llevar de la mano con las organizaciones esta metodología. Nosotros tenemos bastante experiencia ya trabajando con empresas, algunas relativamente grandes y sofisticadas, por ejemplo en la cadena de valor de café, como Neumann Group, como Nespresso, como Lavazza, etcétera. Entonces, de alguna manera, conocemos cómo interactuar con ellos, cómo guiar esos procesos con gente ejecutiva, acelerada, guiada por indicadores, como muy, ¿verdad? Con el lenguaje de negocio de estrategia, competitividad, riesgo y oportunidades muy internalizado, ¿verdad? Pero también sabemos interpretar lo que puede significar esto para los productores, ¿verdad? Producto de mucho del trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en validación y evaluación de impacto, directamente tomando datos primarios desde los productores, ¿verdad? Entonces conocemos cómo eso puede estar realmente afectando la lógica del productor, ¿verdad? Entonces es tratar de facilitar ese proceso, de identificar, de caracterizar esa vulnerabilidad, identificar esos impactos a nivel de áreas funcionales del negocio o inclusive de la marca, porque no, es sumamente importante, y también ir generando esa lógica de continuidad de negocios, ¿verdad? De cómo yo puedo seguir operando ante X o Y fenómeno. Muy interesante, ¿no? Realmente la entrada directa, a ver, necesitamos saber qué hay que hacer, cuánto cuesta y cómo la historia nos ha enseñado, si no hacemos esto, cuánto nos va a costar. Eso es muy pragmático y interesante, ¿no? Y me pregunto un poco, porque todas las medidas han sido más hacia la adaptación al cambio climático, ¿cómo ven las empresas medidas de mitigación, ¿no? De hacer más verde su negocio? Y también para una empresa grande como Copa, pues el análisis costo-beneficio quizás un poco más claro, pero para empresas mucho más pequeñas que Tabasco, no es siempre tan claro. O sea, el costo está claro, lo que hay que hacer, el costo está claro, pero ¿cuál es el beneficio a mediano plazo? O sea, es esta decisión de que invierto para a ver si me salgo de algo que quizás no va a ocurrir en los próximos 10 años, ¿cómo es en el caso de cooperativas o empresas mucho más pequeñas esta análisis? ¿Mitigación? Ok, mitigación, hablo un poquito por otras experiencias, ¿verdad?
Yo siento que ahí el tema está en tratar de identificar muy claramente al principio cuál es la low hanging fruit, ¿verdad? Cuál es esa ganancia fácil que se puede tener en términos de coeficiencia a todo nivel. Y esto no lo digo solo a nivel agroindustrial. A nivel agroindustrial puede ser relativamente fácil, ¿verdad? Pueden haber eficiencias en uso de electricidad, en uso de combustibles fósiles, puede haber reducción de vulnerabilidad en cuanto a volatilidad de costos al utilizar de repente fuentes alternativas renovables versus combustión estacionaria fósil, pero resulta que estos incentivos también ya se encuentran, digámoslo así, disponibles, falta de difusión, pero están bastante caracterizados incluso a nivel de campo, ¿verdad? Nosotros hicimos en el contexto del Nama Café en Costa Rica un análisis con base en datos primarios igual, para ver cuáles eran como las principales prácticas de manejo agronómico que hacían que la caficultura pudiera seguir teniendo el mismo nivel de calidad y probablemente el mismo nivel de rendimiento, pero con unas emisiones de carbono por kilogramo de café oro menores, ¿verdad? Y resulta que haciendo el análisis, digamos, econométrico, hay ciertas medidas o ciertas buenas prácticas un poco más intensivas que daban resultados en términos de carbono bastante significativos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo también se ha seguido desarrollando igual en el Nama de café con ciertas prácticas de arreglos de agroforestería también, ¿verdad? Algunas de esas sabemos que van a tomar más tiempo digámoslo así, en capitalizarse, pero las que tienen que ver directamente con sustituir cierto manejo impreciso a nivel de agroquímicos e insumos agrícolas por un manejo a nivel de mano de obra más preciso, ya en sí mismo a nivel de finca tiene un impacto importante en la estructura de costos de los productores, ¿verdad? Entonces, sin pensar todavía en un escenario de incentivos más específicos para la gestión directa del carbono explícita per se, la coeficiencia a nivel de la finca, yo siento que eso ya puede permitir dar esa primera señal, esa low hanging fruit, que es lo que tiene que existir para que los tomadores de decisiones en cada parte de la cadena digan, ok, yo me caso con la mitigación, ¿verdad? Y bueno, en una vida pasada yo tuve la primera empresa en Costa Rica dedicada específicamente a huella de carbono para empresas, ¿verdad? Y si algo luchábamos y tratamos siempre de demostrar fue, ustedes no necesitan de bonos de carbono o de esquemas de incentivos, etcétera, para que la mitigación y para que la reducción de huella tenga sentido para ustedes. Hay otra serie de incentivos a nivel de coeficiencia, logística y de mercado, a nivel de acceso o diferenciación, que ya lo premian, que ya lo pagan, ¿verdad? Ojalá también haya un esquema de política pública que acerque al sector privado hacia esto, ¿verdad? No necesariamente a nivel de dinero, pero puede haber sistemas de reconocimiento, ¿verdad? El caso de la adaptación de la huella, de la norma 1464 por Costa Rica, donde hizo su huella nacional basada en esta norma y en el GHG Protocol, también ha permitido que haya una masa crítica de empresas que se meten en sistemas para validar carbono neutralidad, que bajo un sistema de norma internacional y acreditación internacional nunca lo hubieran podido hacer ni lo hubieran podido pagar, ¿verdad? Entonces, esa es un poco también la otra cara de la moneda visto desde lo público, con la experiencia que tenemos un poquito por allá. Y la otra pregunta, que creo que tiene que ver con cómo identificar esto a nivel de empresas pequeñas. Sí, yo lo que pasa es que creo que la misma herramienta funciona, o sea, el mismo ejercicio de ir preguntándoles a ellos, sentándose en una mesa, pragmáticamente, con un cafecito, e ir sacando esto como con cuchara, por decirlo en términos prácticos, sigue funcionando. O sea, es decirles, ¿qué ha hecho usted cuando le ha pasado tal cosa? ¿O qué hubiera querido hacer? ¿Cuánto cree usted que le podría costar esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las medidas, ¿verdad?, de adaptación o de continuidad de negocio, en la mayoría de los casos, en estos eslabones de la cadena no son tan desconocidos para ellos, ¿verdad? Solamente ha faltado la lógica de, por decirlo así,
de vender el cuento internamente, ¿verdad? De tener esa lógica poderosa de, ok, hagámoslo porque definitivamente los impactos van a ser mayores, ¿verdad? Y también creo que el uso, digamos, el utilizar esta matriz de riesgo con probabilidad de impacto y severidad de ocurrencia antes de pasar a la parte de continuidad de negocio ayuda muchísimo justamente a que ellos visibilicen cuáles son esos riesgos más importantes. Bueno, esa ha sido la experiencia. No, encantado, a la orden.